Bien, pues bienvenidos a todos. Pues esta es la presentación de qué hay de nuevo de este mes, del mes de julio. Voy a aquí a abrir mi presentación. Bien, pues como ustedes ya saben, esta presentación se hace todos los jueves primeros de cada mes. Hoy correspondió pues a la presentación del mes de julio. Bien, antes de empezar con esta presentación, bien, pues vamos a iniciar sin más preámbulo esta presentación del día de hoy. Bien, en esta ocasión vamos a ver algunas correcciones y mejoras que se hicieron tanto en la versión escritorio como en la versión web. En la versión escritorio, en esta ocasión solamente se hicieron correcciones a lo que es la parte de sincronización y a la parte de cotizaciones. Obviamente este es el temario de la presentación del día de hoy. En la versión web tenemos lo que viene siendo eh, correcciones en el tema de organizaciones, en cotizaciones, tareas, campos particulares, en las actualizaciones del sistema, webform, dashboard, etcétera. En las mejoras que se tienen, en este caso, se hicieron los módulos de cotizaciones, tareas en campos particulares, en los catálogos, en archivos adjuntos, en las vistas y en el webform también. Bien, vamos a empezar con lo que es la versión de escritorio. En esta ocasión, en la versión de escritorio, se hizo una corrección en el tema de la sincronización cuando se tiene pues lo que es la integración con SAE. De hecho, en la versión de escritorio solamente se tiene la opción de sincronizar cuando estamos en integración con este sistema administrativo. En el tema de Microsoft, pues como la mayoría ya sabe, no se hace una sincronización, ya se toma directamente la información de la base de este sistema administrativo. En Compact, la sincronización se hace a través de la versión web. Entonces, en esta ocasión, pues en la versión escritorio, en integración con SAE, eh, teníamos un detalle que era que no se estaba trayendo cierta información del catálogo de productos. Sí. Aparentemente, o más bien el reporte que se hizo fue que no se estaba sincronizando las observaciones eh, que tienen los productos en SAE, que en Zeus viene siendo las notas de los productos. Entonces, al momento de hacer sincronización, todo bien, el sistema nos indicaba que se había hecho la sincronización correctamente, pero cuando abríamos un producto, veíamos que las notas no estaban. Sí, en realidad, por ahí hubo un detalle que estaba saltando una validación. Se hizo una mejora que se comentó en la sesión pasada, en que hay de nuevo del mes pasado. Y esa mejora que se hizo, pues por ahí se saltó una validación. Sí, esto hacía que cierta información, como son las observaciones de los productos, no se estuviera sintonizando. Sí, esto fue lo que comentaba el reporte, como les digo, pero se validó que ya no se saltara esa opción y ya los campos que no se estaban sincronizando, que eran otros dos, ahorita no recuerdo bien cuáles eran, pero eran otros dos campos, incluido este de observaciones, ya ahora ya se sincronizan correctamente. Bien, esa es una de las correcciones que se hicieron en el tema de la sincronización. También en el tema de clientes, también hubo un salto de validaciones que también viene de esa mejora que se hizo, en el cual se reportó que no se estaban guardando los códigos postales en la base de catálogo de Zeus. Sí, se hizo la corrección pertinente y ya se están guardando nuevamente.
En este caso, lo que hace el sistema, para los que no lo sabían, es que cuando el sistema empieza a importar un cliente, revisa todos sus datos, entre ellos el código postal, al igual que la ciudad, estado y país. ¿Sí? Si el sistema no encuentra ese código postal en los catálogos de Zeus, lo que hace el sistema es que lo da de alta inmediatamente. Los que han manejado esta parte saben que al dar de alta un código postal se necesita configurar también lo que es el municipio, ciudad, estado y país. Entonces, toman de Zeus, todos estos datos y los une en un código postal. Y ese código postal lo agrega al catálogo de códigos postales que tenemos en el sistema. Sí, al igual como les digo, el tema de la ciudad. La ciudad, para poder dar alta a una ciudad, tenemos que seleccionar un estado y un país. Sí, si no existe el estado, pues se da de alta. En el caso de estado, lo mismo. Para poder guardar un estado, necesitamos seleccionar un país. Si no seleccionamos un país, pues no podemos guardar o dar de alta el estado. Entonces, todas esas validaciones se hacen al momento de sincronizar. ¿Sí? En este caso, las ciudades y estados se estaban sincronizando bien, pero los códigos postales no. Entonces, ya se hizo la corrección y ahora sí, código postal que se encuentra en algún cliente en SAE al momento de hacer la sincronización, si no se encuentra en Zeus, lo da de alta y ya lo tenemos configurado ahí disponible en los códigos postales de SRM Zeus. También en la parte de la sincronización, se hizo una corrección porque cuando se estaba trayendo en este caso lo que es el campo del régimen fiscal del cliente, sí, también este caso tiene que ver con el sistema administrativo SAE. Se estaba sincronizando mal el campo. Sí, se tomaba el campo de régimen fiscal de la columna de el régimen fiscal, pero para el que se usa para clientes extranjeros. Entonces, se estaba haciendo mal esa sincronización. Y esa sincronización se derivó a partir de un requerimiento por ahí que se hizo también y que se llevó a cabo el mes pasado. Entonces, se estaba sincronizando mal esa parte. Hubo un lapso de tiempo en el que estaba mal la sincronización, pero ya se hizo la corrección nuevamente en este caso y ya está funcionando correctamente. Por ahí el reporte que se hizo de este caso es porque estaba marcando un error al momento de sincronizar. Marcaba un error que indicaba entre otras cosas, que el campo del régimen fiscal excedía el número de caracteres. Y eso es porque, por ejemplo, para este otro dato que se trae para los clientes extranjeros, por ejemplo, en Estados Unidos, el código de ese régimen son 9 dígitos. En el caso del régimen en México, son 3 caracteres para la clave del régimen fiscal. Entonces, pues, obviamente, al traerse los 9 dígitos, pues no cabía en los tres del campo de régimen fiscal y eso era lo que estaba haciendo, o por ese motivo era que se presentaba el error. De ahí fue que nos dimos cuenta, pues, que estaba sincronizándose mal el campo. Ya se hizo la corrección. Ahora sí, ya se trae el campo correcto, y ya no se presenta ese mensaje de error. Referente a este mismo error, se hizo una actualización. ¿Sí? Esta actualización lo que hace es que el campo, o más bien para los clientes que estuvieron usando el sistema administrativo y que dieron de alta clientes y le agregaron su régimen fiscal, obviamente al guardar, el régimen fiscal se estaba guardando en el otro campo, ¿sí?
Entonces, para estos clientes que estuvieron guardando en el otro campo, se hizo una actualización que hace que se tome la clave del régimen fiscal que se guardó en el otro campo y se la lleve al campo correcto. ¿Sí? Entonces, esto corrige hasta cierto punto ese, ese detalle que surgió pues y que estuvo dándose en este el lapso de tiempo. Lo que hace esta actualización es que toma de esa columna los registros que contienen 3 caracteres. Sí, obviamente, eh, como la clave nada más utiliza 3 caracteres, pues se estaba guardando en esa columna. Y también cuando modificaban este dato para los clientes extranjeros directamente en SAE, porque eso no se maneja en Zeus, pues guardaban los 9 dígitos. Entonces, por eso se hace la comparación. Si son 3 caracteres, quiere decir que fue lo que insertó Zeus. Entonces, toma ese dato y se lo trae a la tabla del RegFis, que es a la columna, perdón, de RegFis, que es el campo correcto para el régimen fiscal de los clientes. Entonces, ya en este caso, podríamos haber pedido que el cliente hiciera, pues, la corrección de los regímenes fiscal en cada uno de los clientes que dio de alta en este lapso de tiempo, pero decidimos hacerlo automático. Entonces, al hacer la actualización, se corrige esa falla que se tuvo en ese lapso de tiempo. Bien, también en la versión de escritorio surgió un detalle que es de esos detalles que tienen los sistemas, pero que no se dan. Normalmente así sucede. No se dan eh, ¿cómo se llaman? No se dan las condiciones para que surja el error. Sí, entonces en este caso es uno de esos errores que no se había dado ese tema. Es un problema que se da con las listas, con los nombres de las listas de precios. Normalmente, o por lo menos digamos en el 99%, 99.9% de las ocasiones en que yo me percaté de los nombres de listas de algunas empresas, ninguna iniciaba con un número. Todas eran precio de lista, precio mínimo, precio al gobierno, lista de precios uno, etcétera. Entonces, todas siempre iniciaban con una letra. Sí, en el caso de este cliente que reportó este problema, sus listas de precios empezaban con un número. Sí, ahí en el ejemplo, sí, está, por ejemplo, ahí una lista que se llama 1-Neo01, 2-Neo02. Entonces, esas que empiezan con número son las que estaban dando el error. Y esto es porque el sistema, al momento que inicia con un número, no se hizo validación de que el nombre fuera una cadena de caracteres, un string, sino que se le dio un formato general, digamos, y al detectar el número lo marcaba como número, ¿sí? Cuando lo detectaba una letra al principio, pues lo marcaba como texto. Pero estos que iniciaban con número, pues al momento de querer guardarlos, los quería guardar como numérico y no podía, porque pues en realidad lo que se ocupaba es que fueran texto, aunque en realidad es texto, pues, pero el sistema, ya los que saben de programación, pues saben que para el sistema no es lo mismo el tipo de dato número que el tipo de dato texto, que es string. Entonces ya se corrigió ese detalle y ya se aceptan las listas de precios que inician con números. Bien, eso es lo que se hizo en la versión de escritorio. Todo esto como lo hemos venido comentando, pues ya a la versión de escritorio no se le están agregando nuevas características, solamente correcciones. Y las correcciones siempre, o más bien la mayor parte de las ocasiones, tienen que ver con detalles que surgen en la versión web. Entonces, estas correcciones, excepto la última, pues es algo que tiene que ver
con la versión web y la última con la versión de escritorio directamente. Bien, entrando entonces ahora lo que es la versión web. En este caso, en las organizaciones, ¿sí? Tanto en clientes como en prospectos, se fijan aquí en la captura, en las dos capturas que tengo, tanto en clientes como en prospectos se puso un botón para que se pudiera agregar la foto del cliente. Sí, en este caso eh, no se tomó en cuenta, pues, que en el caso de los prospectos no se puede agregar una imagen, porque la tabla que tiene CRM Zeus para guardar los prospectos no contiene un campo para la imagen. Y sin embargo, para el tema de los clientes, en la base de catálogos sí viene ese campo. Entonces, como los prospectos solo se manejan en la base de Zeus y no en la de catálogos, por eso no se puede agregar la imagen. Y como se puso el botón, al momento de que un usuario quería dar de alta un prospecto y quería agregar la imagen, pues le marcaba un error. ¿Sí? Entonces se quitó ya ese botón del expediente del prospecto para que pues ya no se diera lugar a que se presentara el error. Entonces, en prospectos no se puede subir una imagen. Sí, solamente queda la silueta que está utilizando el sistema. Entonces, se quitó ese botón en el expediente del prospecto. Para si no lo ven, si ya lo habían identificado anteriormente, no es una falla del sistema. Ya antes sí era una falla, ahora no es una falla. Ya no está ese botón en el expediente del prospecto. Bien, también en este apartado de las organizaciones se hizo la corrección, un caso similar al tema del régimen fiscal. Sí, se hizo una corrección para que se guardara correctamente el uso de CFDI en el expediente del cliente. Sí, pero en este caso no es que se estuviera guardando equivocadamente, sino que simple y sencillamente eh, también por un tema de un desarrollo nuevo que se pidió, se estaba saltando una parte que inserta ese dato en la base de catálogos. Sí, en la base del sistema administrativo se guardaba correctamente. Sí, cuando nosotros guardábamos o editábamos un cliente, le poníamos su uso de CFDI y lo guardábamos. Al momento de abrir nuevamente ese cliente en Zeus, no aparecía ya el uso de CFDI. Sin embargo, si íbamos a la ficha de cliente, por ejemplo en SAE, sí, ahí lo abríamos y sí estaba correctamente dado de alta el uso de CFDI en el cliente. Entonces, esto solamente estaba sucediendo al guardarse en la base de catálogos. Ya se hizo la corrección, ya se guarda correctamente tanto en la base del sistema administrativo como en la base de catálogos de CEUS. Bien, también en este tema de organizaciones, eh, incluyendo en este caso la configuración de la organización. Por eso por ahí arriba en el título le dejé nada más organizaciones. Eh, eh, Aunque, por ejemplo, al referirnos a organizaciones, nos estamos refiriendo a clientes o prospectos, y también organizaciones, me estoy refiriendo en el menú de configuración, en la parte superior izquierda, el de la llavecita. Sí, ahí tenemos una opción que dice organizaciones, que en realidad no viene siendo clientes y prospectos en ese caso. En este caso se trata de la organización o de la empresa que vamos a configurar para trabajar nosotros con ella. Si, por ejemplo, en nuestro caso tenemos nuestras cuentas de usuario y la empresa o la organización se llama Ceramseus. Entonces, a esa otra organización es a lo que me refiero. Sí, entonces, en ambos casos se estaba utilizando un control, un formulario para subir las imágenes. Era el mismo que se usaba tanto por ejemplo, en el botón que les mostré
de clientes y prospectos, que ya se lo quitamos a prospectos, ¿sí? En ese botón, al darle clic, nos abre este mismo formulario, mismo que está en la configuración de la organización o la empresa al momento de dar de alta una cuenta. Entonces, utilizan el mismo formulario, que es este que tengo aquí en pantalla. No sé si ya les haya tocado a ustedes utilizarlo, pues abren una imagen, la buscan, la abren y tienen que seleccionar una parte cuadrada de lo que es la imagen, ¿sí? No se puede tomar, si está alargada, a lo ancho o a lo alto, pues no se puede tomar toda la imagen, solamente una parte cuadrada. Entonces, este formulario estaba funcionando mal. Cuando nosotros le damos clic al botón para agregar la imagen, la buscamos, la modificábamos, la acomodábamos y todo. Y cuando le dábamos clic al botón de aceptar, no pasaba nada. Sí, parecía como que pues el sistema no respondía. ¿Sí? Simplemente aquí en este caso, pues fue un tema de validación también. ¿Cómo se llaman estas mm, sentencias, pues, que son las condicionales, más bien, ¿sí? Las condiciones que se tienen en los desarrollos, en la programación, se estaban ejecutando mal. Entonces, al momento de darle clic al botón de aceptar, en lugar de entrar al código para que se guardara esa imagen ya en el expediente, se saltaba a la parte del código, ¿sí? Entonces, eso era lo que estaba sucediendo y eso fue lo que se corrigió. Ahora sí ya seleccionamos la imagen, marcamos el recuadro que vamos a utilizar, le damos a aceptar y ya se guarda, ¿sí? Todos estos detalles son detalles que luego surgen, sobre todo al momento de hacer un nuevo desarrollo. Incluso a veces suceden cuando se hace una corrección, por ejemplo. Entonces, en este caso, fue por un tema de nuevos desarrollos, pero ya está funcionando. Bien, también en este apartado de las organizaciones se hizo una corrección, en este caso en la gráfica que aparece en el catálogo de clientes, la gráfica de conversiones de prospectos. Sí, en esa gráfica se estaba presentando mal la información. Sí, por ejemplo, ¿cómo se llaman los convertidos los estaba mostrando bien, pero los registrados no. En el tema de los registrados, hay unas validaciones en los dos casos. Una es que tome en cuenta los usuarios que tenemos seleccionados en el portafolio. Ya ven que ahí en el portafolio, para que se cargue la información de todas las vistas, al momento de entrar, de manera predeterminada, se carga el usuario o el alias que tiene asignada la cuenta con la que iniciamos sesión en la parte web. Sí, o bien tenemos la opción de agregarle a este usuario participantes. Entonces, al momento, esto es para comodidad de algunos usuarios que querían que al momento de entrar, inmediatamente les mostrara información de otros usuarios, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor de ventas uno y de administración, por ejemplo, se quería ver la información y al momento de entrar, pues entraba uno con su usuario y tenía uno que seleccionar a los participantes o a los usuarios que queríamos ver esa información y ya luego hacer clic en el botón actualizar y ya se mostraba la información. Ahorita tenemos la opción de poder configurar de manera que se carguen ya de manera predeterminada 2, 3, 4 usuarios, lo que nosotros elijamos, y sin tener que seleccionarlos y hacer clic en actualizar. Entonces, tenemos esas opciones. Si se carga nada más el usuario, si no tiene configurados participantes o se cargan todos los usuarios. A partir de eso, nosotros podemos elegir más usuarios o eliminar incluso de los que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, la información que se ve aquí en esta gráfica toma en cuenta los usuarios que tenemos seleccionados. Entonces, si un usuario dio de alta o registró dos prospectos
dos clientes, perdón, en este caso, y otro de estos usuarios registró otros dos, ¿sí? Y el otro uno, pues aquí nos va a mostrar que hay 5 registrados en cierto mes, ¿sí? Entonces, lo que estaba haciendo el sistema era que no estaba tomando ese dato, simplemente estaba tomando al usuario que se había logueado. Entonces, en lugar de mostrar 5 registros, que debería ser la forma correcta, solamente mostraba 2. Entonces, esa corrección ya se hizo y la gráfica ya está presentando los valores correctamente. Igual, para los que no sabían de dónde se estaba tomando esta información, es así. ¿Sí? Se está filtrando por los usuarios que se tienen seleccionados en el portafolio. ¿Sí? Se están seleccionando los clientes registrados o dados de alta en cada uno de los meses de un año hacia atrás, ¿sí? Para acá. Y el otro filtro, en el caso de los convertidos, lo que se está tomando no es la fecha de registro del cliente, ¿sí? Es la fecha de conversión, ¿sí? La fecha en que se convirtió. Era prospecto, se registró hace un año, lo estuvimos trabajando durante 5 meses, digamos. Entonces, cuando lo convertimos a cliente, el cliente sigue como registrado en la fecha en la que registramos como prospecto. Sí, pero al momento de convertirlo se registra la fecha en la que se convirtió y esa es la que se toma en cuenta aquí. Sí, entonces, si tenemos un usuario, un cliente que se registró como prospecto hace un año, sí, y lo convertimos este mes, por ejemplo, entonces nos va a aparecer en la de convertido, nos va a aparecer en enero. Digo, perdón, en julio, si es este mes. Sí, no nos va a aparecer en lo de hace un año. Entonces hay que tomar en cuenta esas dos fechas cuando queremos tratar de constatar que realmente se esté mostrando bien la información. Bien, entonces en este caso ya está la corrección y se muestra la información correctamente también. Bien, en el tema que habíamos comentado del régimen fiscal, sí, nos comentaba que ya se está guardando el campo en la columna correcta. Sí, en este caso, pues ya nomás les voy a hacer mención de este detalle, pues ya cuando hicimos o cuando les mostré la parte de la sincronización, pues ya les expliqué de qué se trata o cuál era el problema. Entonces, ya se guarda correctamente o en el campo correcto el régimen fiscal del cliente al editarlo o al momento de darlo de alta en la parte o en la versión web. Bien, en el tema en el módulo o en el apartado de cotizaciones, como ustedes le quieran llamar, eh, ya ven que tenemos la opción para enviar la cotización como pedido al sistema administrativo, ¿sí? En este caso, y también pues vamos a mencionarlo. También se trata de integración con el sistema administrativo SAE. También salió un detalle. Parece ser que hubo una actualización o algo así en la base de datos de SAE. Un campo que anteriormente no era como obligatorio, ¿sí? Ahora se hizo obligatorio. Y a partir de una cierta versión de SAE hacia acá, empezó a marcar un error al momento de abrir los pedidos. Sí, ya ven que mandan el pedido, su cotización se marca como ganada y les aparece el pedido, en este caso en SAE, les aparece el pedido como original. Sí, o pendiente, como ustedes le quieran llamar. Sí, en algunas ocasiones, pues se factura directamente, en otras ocasiones se hacen modificaciones, ¿sí? Al pedido. Entonces, por ahí uno de los usuarios que hizo una modificación al pedido nos reportó que al querer guardar estaba marcando este error que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Sí? Y es por eso, o sea, se hizo obligatorio uno de los campos que se guardan en la tabla de SAE,
y al momento en que nosotros lo enviamos, como no lo estábamos mandando, al abrirlo en SAE y guardar ese pedido, estaba marcando el error. Ya se hizo la corrección. Lo que se hizo, pues, es obviamente mandar el campo que ahora es requerido. Y ahora sí, abrimos nuestro pedido en SAE, lo guardamos, lo manipulamos y ya no tenemos ningún eh, problema para guardar el pedido ya modificado en SAE. Bien, también el tema de la cotización, pero en este caso, en el envío de la cotización por correo, ¿sí? Ya ven que tenemos el formulario en donde se captura, le damos clic al botón de enviar, que lo que hace es nos manda el formulario de captura de los datos para poder mandar el correo, ¿sí? Ya ven que tenemos que capturar el contacto para poder seleccionar el correo. Tenemos que capturar el tamaño de hoja, etcétera. También hay una parte en donde podemos eh, teclear o el texto que queremos que vaya en el cuerpo del correo. Sí, por ejemplo, no sé, te envío la cotización solicitada, etcétera, etcétera. Y debajo de eso aparece lo que es el formato de cotización, o sea, la cotización que se le envía al cliente. Esto en el cuerpo del correo. El texto que se maneja directamente en la parte superior de la cotización, ese texto no va dentro del formato. Entonces, en este caso, es problema que les voy a mencionar ahorita, no era con el formato, sino con lo que es el tema de la programación de la página, ¿sí? Entonces, en este caso, el problema era que cuando se mandaba ese texto en el cuerpo del correo y el texto era muy largo para mostrarlo en una sola línea, en el tema de los móviles sobre todo, porque en las computadoras de escritorio o en algunos tabletas, por ejemplo, no, ¿cómo se dice? La aplicación o la página, por ejemplo, el navegador Google, cuando abrimos el correo, eh, no toma en cuenta, digamos, no lo restringe al ancho del tamaño de la pantalla, sino que se corre el texto y te pone una barra de desplazamiento en la parte inferior. Entonces no había problema con eso, pero en los móviles sí. En el móvil, cuando se carga ese texto, no se le agrega una barrita en la parte inferior, ¿sí? Para comodidad por el tema de la vista, ¿sí? De la resolución resolución, perdón, de pantalla de los móviles. Entonces no se le agrega esa barra de desplazamiento. Lo que se hace es que se muestra todo el texto en lo que cabe en pantalla, nada más que lo recorta. Normalmente ustedes saben que el texto se recorta por palabra. ¿Sí? Si la palabra no cabe completa en el renglón, se manda al siguiente renglón. Y en este caso, lo que estaba haciendo al momento de recibir el correo desde Zeus, estaba cortando las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, si se fijan aquí en el texto, dice, resulta que el producto era nuevo para el vendedor y no consideró agregar esto opcionales. Sí, cuando en realidad lo que tenía que haber hecho, si no cabía estos en la parte superior, tenía que haberlo pasado todo a la parte inferior. Entonces estaba cortando las palabras mal. Resultan ser indispensables, etcétera. Entonces ya se hizo la corrección. Fue un tema de la forma en que se estaba tratando el texto en la programación de Zeus. Entonces ya se hizo la corrección y ya se cortan las palabras correctamente, tanto en móviles como en las computadoras de escritorio, que como les comento, pues en ese caso no se echaba de ver. ¿Sí? Como se agregaba la barrita, no se echaba de ver que se hacían esos cortes mal. Pero igual, si hubiera dado el caso
de que no se pusiera la barrita, hubiera pasado lo mismo en la parte de escritorio, perdón, en las computadoras de escritorio. Entonces ya se está mostrando correctamente este texto en el cuerpo del correo del mensaje en el que se envían la cotización. También en este tema de cotizaciones, en este módulo, se corrigió una validación que se estaba haciendo. No sé si ustedes conozcan esta parte del sistema, eh, que se le pueden agregar, se pueden registrar anticipos, ¿sí? Ustedes pueden, en el momento en que mandan el pedido, esto es en versión con Microsoft, en el momento en que mandan el pedido a Microsoft, ¿sí? Ustedes pueden ir registrando anticipos para esta cotización, ¿sí? Pueden ser 2, 5, 10, dependiendo de cómo hayan ustedes marcado su plan de pagos al cliente. Entonces pueden ir registrando anticipos. Si ustedes en un momento dado o el cliente necesita que en lugar de que le surtan los productos de la cotización a la que le hicieron anticipos, le surtan los productos de otra cotización, sí, que también es de ese mismo cliente, y en la que no ha dado anticipos, a lo mejor el cliente le dice, no, pues pásame el anticipo que te di para aquella cotización, pásame los anticipos que me cubran para que me puedas mandar este, ¿cómo se llaman? Los productos que te pedí en la otra. Entonces se hizo este tema de reasignar precisamente para esos casos. Aquí hay una validación, ¿sí? Si el pedido ya está remisionado o ya está facturado, ¿sí? Se supone que en ese caso el cliente ya pagó por esa mercancía, no por la del otro, no por la de la otra cotización, ¿sí? Entonces, hay una validación para que cuando el pedido ya está mencionado o facturado, no se puedan reasignar los anticipos, ¿sí? Entonces, en este caso, el problema, por eso aquí es corrección, el problema era que solamente se estaba validando que el pedido fuera facturado. Si el pedido estaba remisionado, no se estaba bloqueando esa parte de reasignar. Sí, sin embargo, sí se tenía que hacer. Entonces, ya se valida esa parte y ahora sí, si el pedido, ya sea que esté remisionado o esté facturado, es decir, tiene un documento posterior, ¿sí? Con el simple hecho de que tenga un documento posterior, ya con eso el sistema lo va a bloquear y no le va a dejar reasignar anticipos de esa cotización a cualquiera de las otras del mismo cliente. Entonces se hizo la corrección para que fuera de esa forma, tanto factura como remisión que se hacen a un pedido, ya esa cotización no se puede reasignar el anticipo. En este caso es una mejora que tenemos en el módulo de cotizaciones, sí, que es que ya se puede enviar a punto de venta. Sí, esto se los menciono nuevamente. Es una mejora que ya tenemos, es una mejora que ya se tenía en la versión de escritorio, pero que no se había desarrollado para la versión web. Sí, ahora ya se puede hacer. Esto es cuestión de configuración. ¿Sí? Si no les aparece, quiere decir que no tienen configurado para que puedan enviar. Digo, estoy hablando de los que utilizan el sistema operativo, perdón, sistema administrativo Microsoft. ¿Sí? Ellos pueden enviar a punto de venta, pero como les digo, hay que configurar. ¿Sí? En la ficha del usuario hay una opción que indica o que le da derecho al usuario de poder mandar a punto de venta. ¿Sí? Entonces, si no les aparece y quieren utilizarlo, simplemente vayan a la ficha del usuario perdón, la ficha del usuario y activen esa opción para que el usuario pueda enviar las cotizaciones como órdenes de venta al módulo de punto de venta Microsoft. Entonces, tenemos ese nuevo desarrollo.
Otro nuevo desarrollo que tenemos en el tema de cotizaciones es que ya podemos cambiar o reemplazar más bien un cierto impuesto en los productos de la cotización. Sí, esta opción es muy útil, sobre todo para los usuarios que están en los puntos fronterizos, sí, porque pues necesitan o tienen, pueden manejar impuestos diferentes, sí. Entonces, en este caso, la forma en que trabaja este tema de reemplazar impuesto, para los que ya lo habían manejado anteriormente en la versión escritorio, ya la teníamos, sí, no se había pasado tampoco a la versión web, pero ya se hizo. Entonces, la forma en que trabaja es que si nosotros tenemos 10 productos, ¿sí? Y 10 de esos, perdón, 5 de esos productos manejan un impuesto del 16%, por ejemplo, y o los otros 5 manejan un impuesto de el 8%, digamos, ¿sí? Si yo quiero en un momento dado cambiar todos esos productos que manejan el 16%, lo quiero cambiar por un impuesto del 10%, entonces nada más voy a ir a trabajar en esta opción, ¿sí? Le hago clic en reemplazar impuesto, me aparece esta ventanita y aquí de la lista voy a seleccionar, de la lista de impuestos, voy a seleccionar cuál quiero modificar. Y por ejemplo, en este caso yo le estoy diciendo que quiero cambiar de todos los productos que tengo en mi cotización, quiero que encuentre los que tengan el IVA al 16% y que me lo cambie por el 10%. ¿Sí? Entonces, de manera que si yo tenía 5 productos con IVA 16% y otros 5 con 8%, ahora me van a quedar 5 que tienen 10% y 5 que tienen 8%. Igual yo puedo seguir modificando, pero nada más puedo modificar un solo impuesto. ¿Sí? Si yo cambio, ya cambié el 16 por el 10%, ya nada más tengo 10% y 8%. ¿Sí? Si yo selecciono aquí y digo, voy a cambiar los del 8%, ¿sí? Y los quiero también al 10%. Eso no va a ser que ahora todos sean del 10%, ¿sí? El impuesto que ya había cambiado lo va a regresar al impuesto original. Entonces solamente se puede cambiar una sola vez, ¿sí? O sea, solamente puedo cambiar un impuesto eh, por cada cotización, ¿sí? A partir de eso, cualquier cambio que yo hago, el cambio que ya había hecho se deshace y nada más cambia lo nuevo. Entonces, este es otro tema. Normalmente no se requiere estar cambie y cambie el impuesto, solamente pues, es una vez y es un solo impuesto el que vamos a cambiar. Entonces, no es necesario, pues, hasta cierto punto que tengamos, que se pueda cambiar todos los impuestos de todos los productos que tenemos en la cotización. Sí, igual, eh, si en algún momento dado se llega a requerir, pues ya nada más sería cuestión, como siempre se lo sugerimos, ahora sí que valga la redundancia, que nos manden la sugerencia a nuestro formulario. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la opción de reemplazar impuestos en la versión web. En el módulo de tareas, ahora ya podemos ingresar manualmente eh, las horas y minutos de las tareas. ¿Sí? Anteriormente teníamos un combo, ¿sí? Y seleccionábamos, le dábamos clic al combo, aquí como se ve en la imagen, y nada más podíamos seleccionar entre medias horas. ¿Sí? Si yo decía, no, pues yo voy a empezar mi llamada, digamos, en este caso, en la captura que tengo ahí, en la tarea es una llamada. Si yo dijera, no, pues yo le voy a hablar a las 2:15, ¿sí? Como está ahí a las 14 horas con 15 minutos. Y no podía, solamente podía a las 4, perdón, ponerla a las 14 horas o a las 14:30. Era lo que podía hacer. ¿Sí? Entonces, ahora ya se puede. Esto pasó, les comento, esto pasó por un, eh, por una etapa
de desarrollo, digamos, esto que se hizo de a medias horas, de que se pudiera seleccionar, utilizar ese combo, fue un requerimiento que se hizo hace ya bastante tiempo por el tema de la versión en los móviles, más bien. Sí, y ya ven que en el móvil, pues ustedes para teclear el número manualmente, pues tenemos que mantener presionado el botón, se selecciona, abro el teclado, le pongo el número, me paso al siguiente campo, hago lo mismo, selecciono, abro el teclado y escribo el número. Entonces, eran o es pues un tanto incómodo hacerlo de esa manera. Entonces, el usuario que pidió que se modificara esa parte fue que se seleccionara nada más de una lista, ¿sí? Y obviamente, pues no, tampoco era conveniente poner, por ejemplo, de lapsos de 15 minutos, porque la lista sí iba a ser muy grande. Sí, mucho menos si queremos que quede como lo tenemos ahorita, que se pueda capturar manualmente, de decidir exactamente 14:1, 14:2, sí, a los 2 minutos de la hora, a los 3 minutos de la hora, pues teníamos que tener una lista muy grande. Entonces, por eso se hizo que fuera por medias horas. Ahora, para algunos usuarios es importante especificar exactamente los minutos. ¿Sí? Entonces, se solicitó que se pudieran ingresar manualmente cualquier minuto, no nada más por medias horas. Entonces, se hizo el desarrollo, se cambió, ya nada más se podía agregar manualmente. Obviamente, pues podíamos agregar por medias horas, 14:30, las 15 horas, etcétera. Pero, pues esto estábamos dejando fuera un requerimiento que ya habíamos desarrollado para un cliente específico. Entonces, ahora lo que se hizo fue agregar la opción de que podamos capturar manualmente y que podamos seleccionar a través del combo. Entonces, para los usuarios de móvil, pues va a ser más cómodo eh, hacer clic en el combo y seleccionar por medias horas que teclear el número. Obviamente también lo van a poder hacer, sí, pero como les digo, pues es un tanto más difícil, más incómodo para estar tecleando manualmente. Pero igual en una máquina de escritorio, pues ya es más fácil, ya es más sencillo. Entonces tenemos ya las dos opciones. En las tareas ya se pueden ingresar cualquier minuto que nosotros decidamos, ¿sí? Empezar a las 14:02, a las 14:15, a las 14:21. A la hora que queramos, ya nosotros podemos agregar esto manualmente en las tareas. En, también en las tareas se agregó o se amplió más bien el campo de la nota. Anteriormente solamente se estaban aceptando 250 caracteres. Sí, entonces nosotros tenemos que resumir en algunas ocasiones. Normalmente no se necesita ni los 250 caracteres, pero hay ocasiones en las que pues sí, se puede llegar a necesitar hasta el doble, ¿sí? Que fue el requerimiento que nos hicieron. En este caso, se solicitó que se ampliara el campo al doble de lo que tenía, o sea, 500. Y en este caso nosotros decidimos ampliarlo a 1000 caracteres. Entonces, ya podemos ingresar una nota de hasta 1000 caracteres en las tareas. Esto también es un nuevo desarrollo. Bien, en el tema en este caso de las actualizaciones en la versión web, se agregó una actualización, como dice aquí, que valida que las tablas de campos particulares de CRM Zeus contengan la referencia de la ficha general. ¿Qué significa esto? Sí, anteriormente cuando se hizo este desarrollo de que ya se pudieran manipular los campos particulares en Service Web, sí, hay una tabla en la que se indican qué campos tiene cada apartado del sistema: contactos, productos, clientes, prospectos. Entonces, en cada una de esas fichas
podemos agregar campos particulares. Cuando se hizo el desarrollo, pues nada más se hizo obvio que existiera la ficha generales, ¿sí? En realidad, esta ficha generales no existe o no existía dentro de la configuración de la base de datos que lleva el instalador, ¿sí? Entonces, solamente se existe para ciertas eh, partes del sistema, como para cotizaciones, para clientes y prospectos, me parece. Para eso será seguro que estaba esa configuración de la ficha generales. Pero había otras tablas, ¿sí? Como el caso de la tabla de contactos, que no aparecía esa referencia. Entonces, cuando nosotros íbamos a la parte de campos particulares y queríamos agregar un campo particular, por ejemplo, en contactos, veíamos que no funcionaba el enlace que aparece en el lado derecho de nuevo campo particular. Le dábamos clic y no hacía nada, ¿sí? Y esto era por eso, porque no existía la ficha de generales. Como no hay una ficha, ¿sí? No hay en dónde asignar los campos particulares. Los campos particulares se asignan a una cierta ficha de contactos, de clientes, pero a una cierta ficha inicial que es la de generales. Entonces, como no había una ficha configurada, no se podía guardar el campo. Por tanto, cuando le damos clic en en el enlace que nos lleva a generar un nuevo campo particular, no funcionaba. ¿Sí? Pero entonces, para evitar que esto sucediera, porque podíamos hacerlo manualmente, digamos, indicarle al usuario que fuera a la versión de escritorio y que la versión de escritorio diera de alta los campos particulares. Obviamente, es posible, es factible indicarle al usuario que lo haga de esa forma, ¿sí? Pero, pues, nosotros estamos buscando siempre lo que es el tema de la practicidad en nuestra aplicación, ¿sí? Obviamente tratando de no afectar el performance, la velocidad de consulta y la velocidad del guardado de datos de la misma. Entonces, siempre hemos estado buscando eso, no afectar, digamos, al cliente, no orillar al cliente o al usuario, más bien al cliente, al usuario, a que haga algo para resolver algo que a lo mejor está mal en el código. Sí, lo podemos hacer y lo hemos hecho cuando se trata de un asunto que urge, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí, si el usuario que nos reportó este detalle hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues es que a mí me urge poner el contacto porque tengo que registrar al cliente y mandarle cotización. Entonces, lo que nosotros hubiéramos hecho es decirle, vete a la versión de escritorio, da de alta ahí el campo particular y ya utilízalo en la versión web, ¿sí? Y pues eso lo resuelve, pero temporalmente y con un solo usuario. Entonces, va a haber más usuarios que van a tener un problema. Entonces, para eso es que estamos metiendo o estamos tratando de hacer actualizaciones como esta. Se fijan o no sé si se han dado cuenta, a veces cuando se hace una actualización, se sube una versión nueva, digamos, a, a la página, se les manda un mensaje indicándoles que refresquen, que cierren su sesión y que refresquen la ventana del navegador y que vuelvan a iniciar sesión. Esto se hace precisamente por este tema de las actualizaciones. Eh, Cuando se agrega una actualización es por temas como este de corregir detalles como este, o por ejemplo cuando se agregan nuevas columnas, ¿sí? O se dejan de utilizar y se eliminan otras. Entonces, por eso se pide que se cierre sesión y se vuelva a abrir. Cuando el usuario vuelve a entrar, empieza un proceso de actualización que hace todo esto. Sí, en este caso es que agregue la referencia de la ficha general, en otros casos es que agregue una columna, como lo vimos hace un momento para la versión escritorio. En otros casos es pasar de una columna la información a la otra para corregir algún detalle, como fue el tema
del uso perdón, del régimen fiscal, etcétera. Entonces, en este caso, la actualización es para que se puedan manipular correctamente los campos particulares en la versión web. Bien, también ya orientado al tema de campos particulares, se hizo un desarrollo en el cual en la versión, en la integración que tenemos con SAE, se pueden ya manipular los campos adicionales o los campos libres de SAE que se puedan manipular en Zeus. Y anteriormente pues no se tenía esta integración en este punto. Sí, ahora ya el usuario registra los campos en SAE y automáticamente Zeus hace una consulta en tiempo real. Sí, al momento que abre el producto, consulta los campos particulares que tiene SAE y esos son los que carga, perdón, consulta los campos libres de SAE y eso lo carga en los campos particulares de Zeus. Ahí como pueden ver en las capturas, pues en SAE están esos campos libres y se manipulan como campos particulares en Zeus. No podemos agregar, por ejemplo, no le puedo cambiar el nombre al campo libre 3, ponerle una etiqueta diferente, tampoco puedo agregar más datos, ¿sí? Eso hay que hacerlo desde desde SAE, ¿sí? Y eso ya se podrá manipular acá en Zeus. O sea, es para que veamos la información en Zeus ahorita en este momento. Bien, entonces ese es otro nuevo desarrollo que tenemos en la versión web. Bien, también se agregó la actualización, que la misma que se agregó en la versión de escritorio, para que se cambie la información de la clave del régimen fiscal de la columna en la que se estaba guardando anteriormente a la columna nueva. Sí, ya esto pues ya no es necesaria hacer la explicación, nada más les informo que es lo mismo que se hizo para la versión escritorio, se hizo para la versión web. Esto, obviamente, o por si no, por si ustedes se lo pudieran preguntar, o sea, ¿por qué, si ya se hizo en escritorio, por qué se está haciendo en web? Sí, lo que pasa es que eh, muchos de los usuarios solamente utilizan la versión de escritorio, otros solamente utilizan la versión web. Hay otros, bastantes también, que nada más, perdón, que utilizan las dos versiones. Algunos conocen, han estado trabajando desde siempre con la versión escritorio y hay cosas que les gusta más cómo funciona en la versión escritorio o simplemente es porque ya están acostumbrados y en la versión web utilizan las nuevas funciones que no se agregaron a la versión de escritorio. Entonces utilizan las dos plataformas. Con ellos no hay tanto problema. Se podía mejor agregar nada más la actualización en la versión de escritorio. Pero para los que solamente utilizan web, entonces se agrega esta actualización o cualquiera de las actualizaciones que son obligatorias para que se puedan utilizar en cualquiera de las dos versiones, web o escritorio. Entonces, por eso se agregan las actualizaciones en ambas plataformas. ¿Sí? Si solo uso web y la actualización la metí en la versión de escritorio, pues nunca voy a corregir, por ejemplo, este tema del régimen fiscal en web. Nunca se me va a corregir a mí porque nunca se hizo actualización. Entonces, por eso es que se hace o se mete la actualización tanto en web como en escritorio. Bien, en el tema de los catálogos, específicamente en el tema de las vías de embarque, en Zeus no podíamos anteriormente dar de alta o modificar campos, perdón, vías de embarque. Ahora ya es posible, ya se hizo un nuevo desarrollo en el cual se agregó un menú, ¿sí? Como para, en caso de clientes, de los contactos, en oportunidades, ya ven, hay varias partes en el sistema en donde podemos utilizar el menú contextual para agregar o editar o eliminar cierta información de los catálogos, ¿sí? Pero eso no lo teníamos para las vías de embarque. Sí, ahora ya lo tenemos, ya se agregó que puedas agregar o modificar las vías de embarque directamente en la cotización,
¿sí? Aquí como se muestra en la captura. O también, por ejemplo, cuando ahí en el campo que está en la parte superior de la vía de embarque, ¿sí? Enviar mercancía A, si le damos en el botoncito también del menú contextual, ahí podemos dar de alta nuevas direcciones del cliente, lo que le llamamos nosotros consignatarios, ¿sí? Entonces son nuevas direcciones del cliente y dentro de ese formulario de captura de la dirección del cliente también se captura la vía de embarque. Entonces también ahí en ese apartado también se puede agregar o manipular lo que viene siendo las vías de embarque. Esta, este tema de las vías de embarque, eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, si le dan clic en la lista no les despliega la lista de las vías de embarque. Sí, para que puedan ver o utilizar las vías de embarque, tienen que teclear parte de la palabra. Por ejemplo, si a mí me apareciera en blanco el campo y le doy en la lista, no me aparece nada. Para que pueda ver o seleccionar este campo de Aeroflash, por ejemplo, tengo que teclear ahí el principio de la palabra, por ejemplo, aero, y ya me va a mostrar todos las vías de embarque que concuerden con aero, ¿sí? Aeroflash, aeropostal, etcétera. Entonces, eh, aquí hay que teclear el criterio de búsqueda y ya vamos a poder manipular la vía de embarque. Y si queremos manipular la Aeroflash, bueno, tecleo Aeroflash, la selecciono y ya sea que le dé editar o eliminar, o simplemente si quiero agregar un nuevo registro, pues ya no ocupo seleccionar ninguna vía de embarque, nada más le doy el botoncito y le doy nuevo, ¿sí? Y ya agrego una nueva vía de embarque. Entonces ya se pueden capturar o manipular las vías de embarque desde CRM Service Web. En el tema de los archivos adjuntos, se hizo un desarrollo en el cual se puede hacer una vista previa de los archivos. En este caso, solamente ahorita estamos manipulando o haciendo la vista previa de lo que son los archivos de texto, las imágenes y los PDF. Sí, ahorita todavía no tenemos otras funciones eh, para manipular la vista previa. Sí, es posible que en el navegador, si queremos hacer una vista previa de un archivo Excel, pues se puede hacer, pero nosotros directamente no tenemos vista previa para archivos de Excel, solamente imágenes, PDF y archivos de texto. Entonces, se había hecho ese desarrollo. El desarrollo se mostraba en una ventana que abarcaba, pues no sé, como a lo mejor como la mitad de la pantalla o un poquito menos. Sí, en PDF, pues nosotros tenemos o tenías la opción de hacer clic en el zoom y ampliar un poquito, así como se ve ahí, pero la ventana abarcaba nada más lo que es, digamos, la mitad de la pantalla. O sea, prácticamente lo que se ve ahí, digamos, de la parte del PDF, sin los márgenes, a lo mejor más o menos como de ese tamaño. Entonces era todo lo que podíamos ver. Nosotros podíamos poner en el 200% del PDF, pero nada más veíamos cierta parte. Sí, ahora lo que se hizo es que ya la vista previa ya no se abre en una ventana que se le llama modal. O sea, una ventana que se abre dentro de la misma ventana, y que se bloquea la ventana anterior. Por ejemplo, si yo estoy en una cotización y abro un modal, ya todo lo de la cotización se marca como medio oscurito y queda la ventana por encima de la cotización y ya no podemos manipular la cotización. Entonces, una ventana de ese tipo era la que se estaba utilizando. Ahora lo que se hace es que se abre la vista previa en una nueva ventana dentro de esta parte del navegador, una pestaña más bien, ¿sí? En una nueva pestaña dentro de la ventana del navegador. Entonces ya se hace la vista previa al tamaño que tenga el navegador, ya sea que lo ampliemos al tamaño de la pantalla o lo pongamos en el tamaño restaurado, no sé. Entonces ya se hizo ese cambio de que ya podamos ampliar el tamaño de la ventana de la vista previa. Bien, para los usuarios de Microsoft, en- dentro de su
lista de usuarios o dentro de su catálogo de usuarios se puede marcar los usuarios como activos o en baja. ¿Sí? En el momento en que un usuario se marca como baja, pues no se puede utilizar dentro del sistema administrativo. Eso no sucedía en Zeus. En Zeus no teníamos ese candado. ¿Sí? Se usaban todos los usuarios sin importar el estatus que tuvieran. En este caso, en Microsoft. ¿Sí? Entonces ahora se hizo un desarrollo que solicitó por ahí un usuario que nada más se pueden utilizar los usuarios marcados como activos. ¿Sí? Entonces, esto eh, se hizo de manera que no afecte a los demás usuarios del sistema. A lo mejor para él es importante que nada más se puedan utilizar los que están activos. A lo mejor para otros es importante que a lo mejor en el sistema administrativo sí se bloquee, pero en Zeus no. Entonces, previendo este comportamiento, digamos de alguna manera, lo que se hizo en Zeus fue agregar un parámetro. Si hay un parámetro dentro de la configuración en la versión de escritorio en donde se activa, bueno, esto más bien es en los derechos, ¿cómo se llama? No, en los parámetros del sistema, perdón. Sí, en los parámetros del sistema, en la ficha de otros, ahí viene un parámetro que se llama utilizar solo los usuarios marcados como activos en Microsoft. ¿Sí? Así se llama el parámetro. Entonces, si lo activamos, solamente va a permitir o solamente vamos a ver o poder seleccionar los usuarios que están marcados como activos. Los que están marcados como baja no nos van a aparecer. Si lo desactivamos, ya vamos a poder ver todos los usuarios. Entonces, de entrada, ese derecho se marca como desactivado. De manera que el comportamiento de la plataforma se siga como ha estado hasta el momento, a menos que el usuario quiera cambiarlo, que si quiera que se filtren esos usuarios, entonces tiene que ir a modificar ese parámetro. Pero de entrada, el comportamiento que se va a observar en este tema va a seguir siendo el mismo que siempre se ha tenido, o sea, se pueden manipular todos los usuarios. Bien, pues nuevamente les repito, en este caso, bueno, ya para el tema de correcciones y sugerencias es todo lo que se hizo este mes. Sí, ya nada más le repito brevemente las mejoras que se han hecho en el tema del performance. Sí, una vez que en integración con SAE se optimizó la inserción del pedido y para los que participantes que tengamos en esta sesión que no estuvieron en la sesión pasada, sí, se optimizó la inserción del pedido y se reduce el tiempo a un poco más de la mitad. Sí, entonces, si anteriormente un pedido de 10 partidas eh, nos tardaba en llegar a SAE, no sé, 2 minutos, sí, ahora es menos de 1 minuto lo que tarda. Sí, esa es una de las cosas que se han estado haciendo en el tema del performance. Otra es que en integración con SAE, ahora ya se puede configurar la conexión para que CRM Zeus sea el hosting de las bases, obviamente de Zeus, de las bases propias, y el cliente de la base de su sistema administrativo. Anteriormente solo podíamos indicar una IP o un DNS, un nombre de dominio, ¿sí? Y esto significaba que solo las bases podían estar en un solo servidor. Ahora ya se pueden tener en el servidor del cliente para que el cliente tenga la custodia de su base del sistema administrativo y nosotros tengamos la de los datos exclusivos de Zeus. Sí, obviamente la conexión se acelera por estar en local, ¿sí? Las bases de datos están ahí en local en el servidor, entonces la conexión se acelera. Igual, por ejemplo, puede ser que hasta más o menos a un valor
igual a la mitad, digamos, de la velocidad a la que estaba anteriormente. Bien, la otra es que, como ya les comentamos, tenemos el nuevo servidor, que este servidor que está en México solamente se va a utilizar para los usuarios que no puedan hacer nada en la configuración de su red. Sí, que de plano no puedan porque su proveedor de internet tiene mal infraestructura, digamos que esté mal el servicio y ya haya hecho todo, haya cumplido con los requerimientos mínimos que nosotros estamos solicitando para el uso del CRM. Sí, como son que solo que se tengan mínimo 16 megabytes de RAM en el servidor, que se use disco duro de estado sólido para las bases del sistema, que las estaciones de trabajo tengan mínimo 8 gigas de RAM también, etcétera. La velocidad o el ancho de banda del internet que sea de 50 megabits para arriba, de preferencia, tanto para carga como para descarga. Entonces, si el cliente cumple con todos estos requerimientos, pero el internet, su proveedor de internet no tiene muy buen servicio, entonces ese cliente califica para que nosotros lo podamos ubicar sus bases o las bases de Zeus en nuestro servidor y que él pueda trabajar con una conexión más rápida en el sistema. Entonces, como les comento, esto es solamente para los clientes que cumplieron o que cumplen con los requerimientos, pero hay algo externo que les impide que la velocidad del sistema sea la adecuada. Entonces, eso es otro tema. La vez pasada, pues estuvimos haciendo la comparación del por qué funciona más rápido el servidor. Sí, obviamente aquí hicimos una traza lineal de los datos, pero no es así. Obviamente, pues los servidores por los que transita la señal desde el punto de origen hasta el punto de destino, pues pueden estar en diferentes ubicaciones y pueden ser diferente cantidad de saltos. ¿Sí? Entonces, esto es nada más un ejemplo burdo de cómo funciona el tránsito de la señal y el por qué se hace más rápido si tenemos el servidor en México. Como se explicó en aquella ocasión, para los estados que están dentro del territorio nacional, posiblemente eh, fuera de lo que es la frontera, posiblemente sea más rápido utilizar el servidor de México o es más factible que sea más rápido. Algo que no es lo mismo para eh, los, los estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, etcétera, que están en la línea fronteriza. Ellos puede ser que sea más rápido que utilicen el servidor que tenemos en Estados Unidos que el que tenemos en México. Entonces, no es para todos el servidor de México y también tienen que cumplir con los requerimientos mínimos que ya mencionamos. Bien, las próximas liberaciones que tenemos para lo que es CRM Zeus, sí, estamos trabajando en poder enviar WhatsApp de los flujos de EVA, en enviar la cotización por WhatsApp, que ese es un tema que traemos ahorita, ya estamos trabajando en él. Y pues por ahí tenemos otras nuevas características que son, que van a estar muy, muy interesantes. Bien, pues eso es todo en lo que tenemos en esta sesión de qué hay de nuevo. Que tengan una excelente tarde y pues muchas gracias.